termine. Con respecto a las cardiopatías congénitas, a mí fue un tema que siempre no me costó entender ni nada, sino que me cuesta a veces transmitir todo lo que quiero transmitir porque requiere mucha fisiología, o sea, saber mucho de fisiología y de cómo funcionan ciertas cosas, que me limita eso a la hora de explicarlo en segundo año. Pero vamos a ver si esta vez puedo de alguna forma más simple lograr explicar. Ustedes van a ver que estructuralmente las cardiopatías congénitas, a nivel de lo que es el corazón, cuando si ustedes tienen que evaluar qué salió mal, por así decirlo, y que falló y que generó la cardiopatía congénita, es fácil y es muy identificable. Ahora, las consecuencias fisiológicas que eso va a tener a nivel tanto prenatal como postnatal es lo que cuesta un poco más analizar porque justamente ustedes solo sabrían por anato y por tener anato 1 el flujo de la sangre, es decir, de dónde sale hasta dónde sale. Entonces, vamos a recordar dos cosas que son básicas. Primero, la estructura normal del corazón, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo. Entre ambos tenemos que el tabique interauricular y el tabique interventricular. El interauricular se formaba por el septum primum, después por el septum secundum, y había un foramen oval que funcionaba de válvula que dejaba pasar la sangre de derecha a izquierda, porque en este caso las cavidades derechas tienen mucha más presión, entonces eso constituía el primer shunt cardíaco. En cambio, el tabique interventricular tenía dos porciones, la primera que crecía a partir del septum inferius, desde el ápice, si se quiere, hasta, hasta no, crecía en dirección a las almohadillas endocárdicas, pero dejaba un espacio que era cerrado por lo que era el tabique aórtico pulmonar, que se enclavaba ahí y terminaba de constituir, en este caso, la porción membranosa del tabique interventricular. Haciendo que, como crecía espiralado este tabique aórtico pulmonar, la aorta sale del ventrículo izquierdo y la pulmonar sale del ventrículo derecho. Eso es la constitución normal. Ahora, ¿cómo es el flujo normal? A nivel prenatal, acuérdense que teníamos todos unos desvíos de sangre, pero vamos a hacer un repaso rápido de cómo es la circulación en el adulto. Vamos a partir del ventrículo izquierdo, vamos por aorta a todo el árbol sistémico. Vuelve por la parte venosa, a través de las cavas, y llegan ¿a dónde? A la aurícula derecha. De aurícula derecha pasan al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Ahí llega a los pulmones, se capilariza, realiza la hematosis, el intercambio gaseoso, vuelve por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Eso es circulación mayor y menor. Ahora, a nivel prenatal, como nosotros no necesitábamos a los pulmones y los pulmones están embebidos por agua, ustedes después, en los años siguientes, van a ver que toda esta explicación se hace mucho más compleja por cuestiones fisiológicas, pero para ahora lo básico es los pulmones no están funcionando. Nosotros no vamos a mandar la sangre hacia los pulmones. Entonces teníamos dos shunts, es decir, dos cortocircuitos. El primero era el auricular, como les expliqué, del foramen oval, que hacía esto en forma de válvula. Entonces, gran parte de la sangre que llegaba, o que llega, mejor dicho, a la aurícula derecha, pasa a la aurícula izquierda directamente sin hacer todo el recorrido de la circulación menor, es decir, por la arteria pulmonar. Leí, viviendo y aprendiendo, ¿no? Repasando ayer, leí que además esto proporciona que la sangre que llega directamente por la vena cava, que viene de la placenta, acuérdense, que está altamente oxigenada, si yo la desvío directamente a la aurícula izquierda y paso a los ventrículos, me proporciona a mí que esa sangre esté más oxigenada y esa sangre que llega al cerebro esté mucho más oxigenada. Es decir, en un tejido que necesita nutrientes y especialmente oxígeno, le estamos proporcionando una mejor calidad de sangre, por así decirlo. Bien, una gran parte desvía
la circulación menor por ese primer shunt, pero una porción cae hacia el ventrículo derecho. Entonces, para evitar que aún esa sangre llegue a los pulmones, de la pulmonar hay una pequeña arteria que solo existe, o mejor dicho, solo debería existir en la vía prenatal, que se conoce como conducto arterioso de Bottal, que conecta directamente pulmonar con aorta. Entonces, acuérdense, en este periodo de la vida, las cavidades derechas son las que manejan más presiones que las cavidades izquierdas. Entonces va a pasar directamente de derecha a izquierda, es decir, de pulmonar a aorta por ese conducto arterioso de Bottal. De forma que desviamos otra gran porción de sangre directamente a la aorta para que se vaya a oxigenar a la placenta. Obvio que como es un tejido y necesita un pequeño riego, va a haber una porción ínfima de sangre que va a llegar a los pulmones a través de las arterias pulmonares. Pero es incomparable, digamos, en importancia con todo lo que se desvía. A nivel postnatal, cuando se invierten las presiones, ¿qué pasa? El ventrículo izquierdo va a tener mucha más presión, entonces va a intentar, si no hubiera, si hubiera una comunicación, la sangre pasa, pero en el caso del primer shunt, la sangre en la aurícula izquierda va a pegar el primer shunt o ese septum primum contra el septum secundum, entonces la sangre no pasa. La válvula no es bidireccional, es solo unidireccional. Después esta válvula se fibrosa y se fusiona y se cierra el tabique interauricular. El conducto arterioso de Bottal, también la sangre en vez de pasar de pulmonar a aorta, pasaría de aorta a pulmonar. Bueno, la capa media del conducto arterioso de Bottal es sensible al oxígeno. Entonces, cuando se produce una gran hematosis a partir del nacimiento, ese conducto se empieza a contraer iba a decir, a contraer. Y por 3 meses de tanto estar contraído, la pared se empieza a fibrosar y todo lo que se fibrosa o se forma una cicatriz o se transforma en un ligamento. Tejido fibroso, siempre imagínense o hagan un link con ligamentos, con cicatrices, con tejido no funcional. Eso se transforma en un ligamento que une pulmonar y aorta. Eso es lo normal. Ahora, las cardiopatías congénitas es lo patológico. Tanto es así, muy importante este tema, no tanto linfático y endocrino, no quiere decir que no les van a preguntar. Yo no preguntaría si fuera docente, pero cardiocongénitas es muy importante. Lo van a ver de acá al resto de su vida. Y si lo estudian bien, después no necesitan repasar tanto. Con respecto a las malformaciones del corazón, vamos a ver que hay malformaciones que van a afectar al corazón, a cualquiera de las 4 cavidades, y otras que afectan a los grandes vasos. Grandes vasos se entiende pulmonar y aorta. El resto vemos. Y hay algunas cardios congénitas que no son necesarias el reparo quirúrgico. Es decir, se ve que el paciente tolera o aguanta ese defecto y lo podemos ir estirando. Acuérdense que las cardiocongénitas van a aparecer desde el nacimiento. Entonces, no podemos muchas veces someter a un neonato a una cirugía, entre comillas, al pedo, y someterlo a distintos riesgos, porque sí. Entonces tenemos que tener criterios a la hora de indicar una cirugía. Si vemos que el neonato y después el paciente, cuando sea un niño y cuando sea un adulto, o sea un joven, tolera bien su cardiopatía o su malformación, le vamos estirando y vamos controlándole hasta, sí, hasta que sea necesaria una cirugía. Muchas veces estas cardiopatías, ustedes no es que no la van a encontrar, sino que el paciente se va a enterar cuando tenga 45 años y empieza a sentir los síntomas de esta cardiopatía. Y nunca nadie le detectó, nunca nadie le diagnosticó que tenía una cardiopatía. En medicina, nosotros, más que nada en la parte cardiológica, tenemos una regla que es la siguiente. Por orden de frecuencia,
Los niños que vengan con problemas cardíacos, es decir, o que vengan con signos y síntomas de alguna alteración cardíaca, lo primero que vamos a buscar, por obvias razones, es una cardiopatía congénita. En cambio, en un adulto, porque no es frecuente un infarto en un niño, en cambio, un adulto, lo primero que nosotros vamos a buscar en manifestaciones cardíacas son, más que nada, cardiopatías adquiridas del adulto y no tanto una cardiopatía congénita. Obvio, después que vamos buscando y no vamos encontrando lo primero, sí se nos empieza a prender la lamparita, pero no es lo primero que se busca. La otra cosa es que, como les dije, hay cardiopatías que les van a llegar los pacientes con meses, hay cardiopatías que le van a llegar con 5 o 6 años, hay otras que les llegan como jóvenes, y hay otras que les pueden llegar como adultos, y hay otras que nunca consultan. ¿Por qué? El paciente consulta si tiene síntomas. Abril. Disculpa que te moleste, te pregunto. Eso se da más que nada porque en el adulto vendría a ser por lo exterior, ¿no? Por lo que consume, por lo que vive y así. Si le llega a dar alguna, como un síntoma cardiológico. O sea, y si es desde chico lo detectamos temprano, ¿no? Desde que es niño no se puede dejar pasar alguna patología cardiogénica. Por eso te referís de que siempre se busca así. No, o sea, sí, está bien lo que me decís, pero es por una cuestión de frecuencia. Es más probable que los niños que tengan, por ejemplo, uno de los síntomas, ¿no? Que sea, vos no vas a saber si el paciente tiene dolor de pecho, como es el del infarto, pero ves que el paciente está con disnea, es decir, está teniendo dificultad para respirar, o tiene cianosis, que es cuando está azul. Ahora ya vamos a ver bien cianosis. La mamá viene con su bebé y dice, mi hijo está azul. ¿Qué pasa? Y vos no vas a ir a buscar un infarto, no vas a ir a buscar un trombo que se te desprendió a nivel pulmonar. Ahora, si un paciente adulto te viene cianótico, te viene con disnea, no vas a ir a buscar una cardiopatía congénita. Lo primero que vas a ir a buscar es un infarto, una insuficiencia cardíaca, que son todas enfermedades que, como vos decís, son que son las adquiridas. Adquiridas quiere decir que yo le digo por el desgaste, pero es por vivir y por la alimentación, por no hacer ejercicio, sí, por el estilo de vida, por los factores y etcétera, el paciente se va enfermando, va adquiriendo esa patología. Y por ende, en el adulto es mucho más frecuente infartos, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, bla, 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 que son todas casi cardiopatías adquiridas que una congénita. ¿Por qué? Porque si es congénita y es grave, ya se detectó probablemente en la infancia, en la primera infancia. No sé si me Sí, expliqué. entendí. Sí, 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 gracias. Bien. Eh, y también otra cosa a tener en cuenta es que las cardiopatías congénitas pueden ser, ya sacando que hay algunas que se van a manifestar en la primera infancia, otras que pueden llegar a no presentar, dentro de cada una de las mismas patologías depende el grado de alteración, va a ser que se presente o no se presente más temprano o más tardíamente, y nosotros la podamos detectar, y sea o no sea necesario la intervención. Normalmente o comúnmente hay situaciones que predisponen más a que aparezcan malformaciones congénitas. Estas son, o en su mayoría los van a ver, que son alteraciones genéticas y la mayoría de ustedes la ven en genética propiamente dicho, la materia, digamos. Por ejemplo, las dos más comunes, pero cansado de decir que es factor de riesgo cuando me evalúan, síndrome de Down. eh, Normalmente estos niños suelen tener CIA, o sea, comunicación interventricular, pueden tener una coartación aórtica, o sea, pueden estar acompañados y siempre hay que buscar en estos pacientes la cardiopatía. Ahora, el paciente que tiene Marfan, no sé si ustedes ya estudiaron Marfan, ¿estudiaron Marfan? No, Bueno, Marfan, en otras palabras, afecta las fibras elásticas. Punto. Entonces, todos los órganos que tengan fibras elásticas van a estar afectados. El paciente con Marfan puede tener alteraciones valvulares, puede tener CIA, CIB, puede tener aneurismas de aorta cuando se forma tipo un saco y se puede romper esa aorta,
y así muchas alteraciones relacionadas a cardiopatías congénitas. El síndrome de Turner también, pero siempre que ustedes tengan un paciente que ustedes detectan que posee una alteración genética o tiene algún síndrome genético, vayan a buscar las cardiopatías. Hay muchas cardiopatías que se detectan de una sola forma, que es agarrar, meterle el estetoscopio y escuchar un soplo. ¿Cuál es el ruido normal del corazón? Gluck duck, gluck duck, gluck duck, gluck duck. No se tienen que escuchar más nada. Si ustedes escuchan gluck duck, gluck duck, gluck duck, es un soplo. O escuchan gluck duck, gluck duck, gluck duck, es un soplo. Un soplo literalmente ustedes lo ponen y es eso. ¿Qué quiere decir que hay un soplo? Que hay una comunicación en algún lado. Hay alguna parte que no está cerrada. Y es solo meterle el estetoscopio, chicos. Bien, cuando nosotros hablamos de cardiopatías congénitas, la vamos a dividir en dos grupos, que básicamente te van a dar el nivel de gravedad de las distintas cardiopatías. Las cianógenas y las acianógenas. Como yo siempre digo, analicen las palabras. Cianógenas viene de genes, de génesis en realidad, de generar cianosis. Y acianógena significa sin generar cianosis. Obvio, las más beneficiosas o las menos malignas, si se quiere, son las acianógenas, las que no producen cianosis. ¿Qué se entiende por cianosis? Coloración azulada de piel y mucosas por aumento de la hemoglobina reducida, que es la hemoglobina reducida, la que tiene dióxido de carbono, en la sangre arterial mayor a 5 miligramos o gramos por decilitro. Nunca me acuerdo si es gramos o miligramos por decilitro. Búsquenlo. Más a 5. Esto quiere decir, si a ustedes un bebé le llega azul, significa que tiene cianosis. ¿Dónde busco la cianosis? En el lóbulo de las orejas, en los labios, en la nariz, más que nada en las alas de la nariz, en la lengua, en la conjuntiva, en las manos, que son zonas distales. Las manos se llaman, en realidad no se llaman, pero cuando tienen cianosis se dice cianosis de zonas acrales, manos y pies. Son como zonas distantes donde la cianosis va a afectar primero. Entonces, esto quiere decir que la sangre está sumamente desaturada de oxígeno. Entonces, claramente o por obvias razones, las que producen cianosis van a ser más graves. ¿Cuáles son las acianógenas? La comunicación interauricular, la comunicación interventricular y el ductus persistente. Esto lo voy a explicar las tres, por qué no producen cianosis, de de una sola vez, porque el mecanismo es el mismo. Acuérdense que por gradiente de presión, este simbolito significa gradiente, la sangre va a pasar a nivel prenatal de derecha a izquierda. Ahora, ¿por qué? Porque hay más presión en la zona derecha que en la zona izquierda del corazón. Cuando nacemos y se produce toda la hematosis, se desvía la sangre a nivel pulmonar, va a cambiar y va a haber mucha más presión en el corazón izquierdo que en el corazón derecho. Entiendo que ustedes entienden lo que es corazón izquierdo y corazón derecho, pero por las dudas, corazón derecho es aurícula y ventrículo derecho, corazón izquierdo es aurícula y ventrículo izquierdo. Entonces, va a haber mucha más presión a nivel izquierdo porque sangre sistémica, se cerraron los shunts, supuestamente, y a nivel pulmonar se está desviando mucha más sangre. Entonces cambia el gradiente y ahora pasa a ser de izquierda a derecha. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una comunicación interauricular, es decir, algún defecto en el septo interauricular o interventricular, en el tabique interventricular o en el ductus persistente, que en vez de cerrarse por sensibilidad al oxígeno, no se cierra y se mantiene abierto, la sangre va a pasar de izquierda a derecha. Es decir, lo que funcionaba de válvula ya no funciona de válvula porque, por ejemplo, me quedó más corta que el foramen oval, va a pasar de izquierda a derecha. Comunicación interventricular. Supongamos, cierre defectuoso, quedó un agujero. A ver, ahí.
un agujero en el tabique interventricular. Pasa sangre, cuando se contrae este ventrículo, pasa sangre. Y el ducto es persistente. Acuérdense que pasaba de pulmonar a aorta. Ahora la aorta tiene 120 de presión, supongamos, y pasa, 120 milímetros de mercurio, pasa a la pulmonar que tiene mucho menos. Esto es lo que va a pasar eh, con el cortocircuito normal, que es de izquierda a derecha, pasa sangre hacia el lado derecho, que es sangre que oxigenada. Entonces no es cianógena, ¿por qué? Porque la sangre oxigenada vuelve al lado pulmonar o derecho del corazón y va a ir a hacer la hematosis de vuelta, vuelve al lado izquierdo, pasa de vuelta al lado derecho, va al pulmón, vuelve al lado izquierdo, pasa al lado derecho y así sucesivamente. Es sangre que está oxigenada, que se vuelve a oxigenar y vuelve a oxigenar y vuelve a oxigenar. Es decir, un poquito de sangre oxigenada se mezcla con mucha sangre desoxigenada. Eso no produce alteraciones a nivel fisiológico. Lucas, entonces es como el resto del cuerpo, los tejidos, órganos, etcétera, no se llegarían a nutrir, Perdón, porque ¿el resto si de los pasa tejidos qué? del cuerpo no se llegarían a nutrir, porque me estás diciendo, o yo estoy entendiendo mal, que va a pasar de izquierda a derecha y ahí se va a volver a oxigenar y de izquierda a derecha y se va a volver a oxigenar. O sea, Ujú. no se va a producir la circulación mayor. No, 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 porque entiendo lo que te estás imaginando. No todo lo que entra al ventrículo va a pasar por ese agujero. Ojo, depende de la gravedad del orificio, pero la mayoría de las comunicaciones interauriculares, interventriculares y el ductus son orificios mucho menores que los valvulares. Entonces va a salir mucha más sangre por los orificios valvulares y un poquito de esa sangre pasa a la otra cavidad. No sé si me... Claro, sí, había, o sea, va a haber una deficiencia, sí, como que falta de sangre No en otro necesariamente el cuerpo lo lugar. compensa. Ah, bueno, genial. Por eso las acianógenas son las que en futuro pueden llegar a dar complicaciones, pero no. Hay muchas veces que cualquiera de las tres que están acá, no se cierra la comunicación porque no genera síntomas, es asintomático y el paciente lo tolera bien y el cuerpo se adapta. Ustedes van a ver, cuando cursen más después la carrera, el cuerpo tiene una gran adaptación a la falta de oxígeno y nutrientes. Es decir, por ese poquito no le va a afectar en todo lo que es su funcionamiento. Ahora, sí hay situaciones en las que las comunicaciones son gigantes, que es como si casi hubiera un solo ventrículo o una sola aurícula, en que ahí el problema igual no es que la sangre no salga, sino que es que la sangre se me mezcle. Em, Hay dos personas que están intentando ingresar. Bien. Y otra porque la sangre es como, a ver cómo te explico. Es como que la sangre que entra al ventrículo tiene un caminito al que va a tratar de seguir siempre. Entonces, hay un tracto de salida, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, que la sangre va a tender a hacer eso. ¿Se desvía un poquito por cualquiera de estas comunicaciones? Sí, pero siempre tiende a irse por el lado normal, digamos. Bien, entonces, no pasa, habíamos dicho que no pasaba nada, ¿por qué? Porque el cortocircuito, que ahora es de izquierda a derecha, lo fisiológico, aunque pase un poquito de sangre, no le va a afectar al resto de la perfusión y esa sangre no contamina la sangre del otro lado porque es carboxigenada y un poquito de sangre oxigenada no le hace nada. Bien, vamos a ver entonces en particular cada una de estas cardiopatías. La comunicación interauricular se da obviamente de entre las aurículas derecha e izquierda. Esto es lo que le terminé de explicar, de que la sangre va a pasar de un lado al otro. Eh, Amo que le pongan presiones igual a fuerza sobre superficie, cosa que no tiene ningún tipo de sentido. La sangre se vuelve a oxigenar y se vuelve a oxigenar y se vuelve a oxigenar. No afecta, no tenemos ningún tipo de alteración. Como les decía, cuando funciona a nivel normal, tapa el foramen oval, pero en este caso pueden haber distintas afecciones, que es o el foramen oval es muy grande o el septum primum es muy corto.
Entonces queda así y no llega a tapar el foramen oval. Lo más común es que nosotros cuando decimos que tiene una CIA, es decir, una comunicación interauricular, decimos, tiene una CIA tipo ostium primum. Ostium, acuérdense, significa agujero, y el ostium primum o el ostium secundum es el orificio que queda o abajo o arriba. Em, Cuando decimos eso nos referimos a dónde está afectado. Entonces, el ostium secundum es que tiene o un foramen oval muy grande o un septum primum muy corto. El ostium primum es cuando abajo, que crecía, no se cerró, entonces queda abierto. Es como que choca acá, pero gran parte de la sangre pasa por abajo. En la mayoría de los casos, la CIA es una de las más frecuentes. Ustedes le van a ocultar al neonato y van a escuchar un soplo. Muchas veces no se hace nada porque se ve y se empieza a controlar y el paciente lo tolera. Obviamente ustedes, el niño de por sí tiene muchas consultas, pero van a ver que estos pacientes van a tener consultas más frecuentes para ver la evolución de estas patologías. Si lo va aguantando, muchas veces no se cierra la comunicación y no pasa nada, digamos. Acá es donde podemos ver donde hay un defecto y que la sangre va a pasar de izquierda a derecha. Bien. Ujú. El diagnóstico, como les dije, en la mayoría de los casos es escuchar un soplo. Obviamente después se confirma por electrocardiograma, ecocardiograma, bla, 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 que son como para confirmar, pero esto a mí me hace sospechar. Entonces, si a un niño le escuchan un soplo, ojo, porque muchas veces un soplo inocente, se le llama soplo inocente, los niños lo tienen y por eso hay que ver cómo evoluciona, porque puede ser totalmente normal o puede ser una cardiopatía congénita. Eh, ta. El tratamiento, si es necesario, es un parche mediante cateterismo por la vena femoral, que ustedes la conocen bien, se mete un catéter, se llega al corazón y se mete un parche. Se atraviesa de un lado, se abre el parche, se vuelve y se pone otro parche. Y ahí se cierra el orificio. La comunicación interventricular, de la misma manera, y acá tenemos una gran diferencia, que es lo siguiente, puede ser una comunicación interventricular primaria o una comunicación interventricular debida a otra patología. Regla en embriología o en cardiología también, toda patología que afecte al tronco arterioso afecta al tabique interventricular. Entonces, cuando yo, espero que algún día yo sea docente, cuando el profesor les diga, eh, chicos, ¿cuáles son las alteraciones estructurales o cuáles son las alteraciones que ustedes van a ver o qué pasa a nivel de una tetralogía de Fallot? La tetralogía de Fallot, ahora lo vamos a ver, afecta al tronco arterioso. Si afecta al tronco arterioso, hay comunicación interventricular. No les puedo dar más ejemplos porque sería boludo que les mencione, pero ahora cuando veamos más adelante, todas las alteraciones del tronco arterioso que afecten aorta y pulmonar, que es lo principal que sucede, obvio, va a cursar con una comunicación interventricular, porque acuérdense que el tabique interventricular, la porción membranosa, se debía porque se encajaba ese tabique aortopulmonar, y si eso tiene un defecto, en la aorta y la pulmonar, también va a tener en esa porción membranosa del tabique interventricular. Es la conexión de los dos ventrículos y puede ocurrir de dos maneras. O, primariamente, el septum inferius es corto y genera un espacio, o sea, es decir, no se termina de cerrar, aunque haya la porción membranosa, o directamente hay agujeros, que es como lo pensaban los antiguos, cuando no conocían la circulación menor, hay agujeros en el septum inferius. Es decir, es como si fuera un colador, va a pasar sangre por esos agujeros. Entonces, o tenemos un agujero porque me quedó corto el tramo del septum inferius, o cerró el septum inferius, pero tiene agujeros y la sangre pasa. Nuevamente, no pasa nada, ¿por qué?
porque la sangre oxigenada pasa al lado carbooxigenado y se vuelve a oxigenar. Como dice acá, las manifestaciones va a depender de la porción que se ve afectada, ya sea la muscular o la membranosa. La muscular, acuérdense que era por el septum inferius. Normalmente la CIB pura o la orgánica o la estructural es porque se afecta el septum inferius, y si además se afecta o si se afecta la porción membranosa, habrá una alteración de los grandes vasos por el defecto del tabique aortopulmonar. Y para finalizar, las más divertidas, el ductus persistente es cuando en vez de cerrarse, ese conducto arterioso se mantiene abierto. Entonces la sangre va a salir con 120 milímetros de mercurio, que es la presión normal de una persona. Sale por la aorta con 120 milímetros y pasa a la pulmonar, que tiene menos eh, presión, yendo a oxigenarse de vuelta y volviendo por las venas hacia la aurícula izquierda. ¿Tiene alguna repercusión? No. A corto plazo no. Ya vamos a ver que las tres pueden tener complicaciones, pero lo más frecuente es que no. Acá es la explicación de cómo es el shunt normal, sin comunicación, y después cuando se cierra. Ahora, vamos a tener en cuenta algo que yo ya lo repetí. Esto, toda patología o toda... No, vamos a hacer otra analogía. ¿Vieron cuando en la calle o en algún lugar con cemento hay una gotera o hay agua? Eso va a caer y va a caer y va a caer. Si yo lo dejo por años, en el cemento se empieza a producir una erosión que va a generar una cavidad. Eso quiere decir, a la cronicidad, cualquier cosa inocua, es decir, que no genere algún tipo de gravedad, va a generar algún tipo de daño estructural. Es decir, en este caso, ¿el paciente lo tolera? Sí. Lo va a tolerar, lo va a tolerar, lo va a tolerar. Probablemente cuando tenga 60, 70 años, va a empezar a tener las consecuencias de que este poquito de sangre, poquito de sangre, poquito de sangre pase hacia el lado derecho o hacia el lado eh, o por la pulmonar directamente. A mí me parece cuestionable que no se cierre, porque después, cuando es adulto, el paciente tiene todas las complicaciones habidas por haber. Ahí recién nos vamos a empezar a preocupar si cerramos o no cerramos la comunicación o cuáles son las consecuencias. Pero bueno, la medicina tiene protocolos y hay que seguirlos. Pero a la larga es muy probable que este corazón derecho, que está manejando un poquito y un poquito y un poquito más de sangre, tenga cambios, se dilate, se hipertrofie, algún tipo de alteración va a llegar a tener. Siempre buscarlas. Y por otro lado, tenemos la enfermedad de los niños azules, que son todas las cardiopatías que cursan con cianosis o que generan cianosis. Si ustedes no se imaginaban cómo era la cianosis, bueno, es así. El bebé cuando nace no es así, ¿eh? No debería ser azul. O por lo menos después de unos minutos que salió no debería ser azul, porque debería tener una buena perfusión. Y fíjense la tremenda cianosis que tiene a nivel de la piel de la región cefálica. Obviamente, las cianógenas son corregidas con mucha más frecuencia. En realidad no es que son corregidas con mucha más frecuencia, se corrigen, mejor dicho, que las acianógenas. El síndrome de Eisenmenger, creo que lo van a odiar por el resto de su vida, porque el síndrome de Eisenmenger yo lo explico ahora de una manera y el profe seguramente le va a explicar de una manera similar. En tercero ustedes lo van a estudiar de una manera y cada vez le van agregando cositas que van complicando al síndrome de Eisenmenger. Pero ustedes también van acompañando con el entendimiento. Tengo 2 minutos para explicar Eisenmenger. Bien, el síndrome de Eisenmenger es cuando una cardiopatía no cianótica, es decir, una acianógena, CIA, CIB o conducto arterioso botal, conducto arterioso persistente, perdón, CAP. Me voy a referir al conducto arterioso persistente como CAP. Entonces, una CIA, una CIB y un CAP produce
Inversión del shunt. ¿Por qué pasa esto? Por lo que les decía recién. A la larga, este corazón derecho, que cada vez que está cargando con un poquito más de volumen, va a empezar a aumentar su masa muscular. Si ustedes van al gimnasio y entrenan cada vez con un poquito más de carga, su músculo se hipertrofia, crece. Entonces, este ventrículo derecho también va a crecer, o la aurícula derecha, también va a crecer porque está recibiendo más volumen. Y una vez que alcance las mismas presiones que el ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? El shunt, cuando se contraen los dos, se invierte y va a pasar un poquito de sangre oxigenada, perdón, desoxigenada al lado oxigenado. Y ahí sí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque aunque sea mínimo, la hemoglobina tiene mucha más predisposición por el dióxido de carbono que por el oxígeno. Entonces ahí sí me va a contaminar la sangre del ventrículo izquierdo. Para que no seamos extremistas, no contamina toda la sangre, no es que es como que toda la sangre ahora va a pasar a ser desoxigenada, no, pero una gran porción sí será. Y voy a tener que cortar el zoom porque tengo menos de un minuto y no quiero que me corten a media frase. Así que corto el zoom y volvemos con síndrome de Eisenmenger.